Determinar la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas de menos 6 microcoulomb y 12 microcoulomb, respectivamente si están separadas 8 centímetros entre ellas. Primero vamos a escribir los datos que nos proporciona el enunciado. Así tenemos lo siguiente: una carga negativa que denominaremos Q1 y que tiene una magnitud de menos 6 microcoulomb, y una carga positiva que denominaremos Q2 de 12 microcoulomb. Los signos de las cargas solo nos proporcionan la información del tipo de fuerza con que interactúan, es decir, si son de atracción o repulsión. Pero estos signos no se tomarán en cuenta en la ecuación, siempre las colocaremos positivas. Por último, tenemos la distancia de separación entre ambas cargas, que es de 8 centímetros. El problema nos pide determinar la fuerza electrostática entre ambas cargas. Ahora, para calcularla vamos a utilizar la expresión de la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales. En otras palabras, la ley de Coulomb. En esta ecuación tenemos que Fe es la magnitud de la fuerza electrostática, K es la constante de proporcionalidad dieléctrica y que tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas que interactúan y cuyo valor es positivo, como ya se mencionó, y R es la separación entre ellas. Para poder sustituir los datos en la ecuación, primero hay que colocar todas las variables en las unidades correspondientes. Como la fuerza será expresada en newton y la constante de proporcionalidad está dada en newton por metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, entonces las unidades de las cargas deben de estar en Coulomb y la distancia en metros para poder realizar la operación. Como podemos apreciar, la carga está dada en microcoulomb y debemos pasarla a Coulomb. Como sabemos, un microcoulomb equivale a 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, para pasar de microcoulomb a coulomb, multiplicaremos el valor de la carga que está dada en microcoulomb por 10 a la menos 6. Para la carga Q1 multiplicamos 6 microcoulomb por 10 a la menos 6 y obtenemos 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y para la carga Q2 multiplicamos 12 microcoulomb por 10 a la menos 6 y obtenemos 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahora ya tenemos las cargas en unidades de coulomb. Ahora, como la distancia está dada en centímetros, debemos pasarla a metros. Como sabemos, un centímetro equivale a 10 a la menos 2 metros. Entonces, para pasar de centímetros a metros, multiplicaremos el valor de la distancia, que está dada en centímetros, por 10 a la menos 2. En este caso, multiplicamos 8 centímetros por 10 a la menos 2 y obtenemos 8 por 10 a la menos 2 metros. Una vez que todas las variables de la ecuación están en las unidades correspondientes, procedemos a sustituir los valores de cada una en la expresión. Así tenemos que la expresión nos queda de la siguiente manera. Sustituimos K por 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb, Q1 por 6 por 10 a la menos 6, Q2 por 12 por 10 a la menos 6 y R por 8 por 10 a la menos 2 metros y lo elevamos al cuadrado. Realizando la multiplicación de las cargas y el cuadrado de la distancia, la expresión nos queda de esta forma. Aquí las unidades de metros al cuadrado se eliminan con la unidad de metros al cuadrado que está dividiendo, y las unidades de Coulomb al cuadrado que se dividen también son eliminadas, quedando solo la unidad en newton. Así, al terminar de resolver las operaciones, nos da como resultado 101,25 newton, el valor de la fuerza electrostática.